Ok, muchachos, en este día vamos a ver la diferencia entre las máquinas rotativas y las máquinas de coil o de bobinas. La diferencia principal entre una máquina rotativa y una máquina de coil es que la máquina rotativa está construida con un motor, valga la redundancia, rotativo, que hace que mi aguja entre y salga para poder realizar el tatuaje. Es una máquina que también es mucho más liviana, es una máquina que por su forma tipo pen es más ergonómica, mucho más sencilla de manipular muchas veces, no me genera un peso extra en la mano y me permite, digamos, una manipulación mucho más dinámica, muchísimo más dinámica. Esta máquina rotativa, todas estas máquinas son de la marca Dragon Hawk, de diferentes gamas. Digamos que esta máquina rotativa es de una gama media, es la Master Pro, como les contaba anteriormente. Así se ve por dentro. Este sería el grip, ¿cierto? Es un grip metálico, no podemos tener un grip desechable, por eso esta clase de máquinas se aíslan con una cinta especial, se envuelven para aislarlas y así minimizar cualquier riesgo biológico. Estas máquinas, al cerrarlas, me permiten graduar qué tanto yo quiero que salga la aguja, ¿sí? Yo puedo graduarla para que la aguja me salga mucho o la aguja me salga poco, dependiendo pues lo que yo quiera, el estilo que yo quiera y también, digamos, que a lo que me haya acostumbrado ya en las prácticas de tatuaje. Entonces esta es la máquina rotativa. Esta máquina tiene un conector RCA, ¿cierto?, que viene en este cable, el cual termina en un plug de 1/4. Entonces viene así, se conecta a la fuente que ya vimos anteriormente y su función pues es la de entrar y salir la aguja. Las máquinas de coil, digamos que son un poco más más complejas, un poco más detalladas, tienen un poco más de elementos. Y como esta máquina es la máquina que vamos a usar para empezar nuestros ejercicios, voy a contarles con mucho detalle de qué se trata y qué compone cada una de las cosas de esta máquina. Como les contaba anteriormente, los precios son muy distintos. Los precios cambian mucho de una máquina rotativa a una máquina de coil, pero aprender a tatuar siempre va a ser muy recomendable con una máquina de coil. Existen dos opciones de máquinas de coil. Y existe la máquina de coil de línea y la máquina de coil de relleno. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es la fuerza y el ritmo con el que pega la aguja. ¿Qué hace esa variación? Ya les voy a contar más adelante cuando veamos todas las partes que componen una máquina de coil. Entonces quiero contarles un poco de cada parte. Aquí vamos a ver esta varillita que se denomina o se llama tornillo de contacto. ¿Listo? Este es el tornillo de contacto. El tornillo de contacto va a tener una lámina a la cual vamos a denominar fleje delantero. Este es el fleje delantero, es esta lámina que vemos acá, que pega con el martillo de contacto. Esta banda elástica negra la podemos denominar ring. La mayoría de personas o de tatuadores lo denomina ring. Esta barra que está en la parte trasera uniendo el martillo, que es el martillo es esta barra, ¿sí?, que es la que va al mástil de la aguja, ya lo vamos a ver, lo denominamos fleje trasero, ¿ok? Es súper importante, fleje trasero. Vamos a ver dos orificios que prácticamente son nuestra entrada de conexión al clip core. El clip core es un cable que igual tiene un plug de 1/4 y un conector especializado para las máquinas. Entonces van a ir conectados de esta forma. Esto es lo que denominamos la entrada de clip core y este es el clip core. Listo. Estas máquinas, pues como su nombre bien los dice, tiene dos bobinas, ¿cierto?, electromagnéticas. Acá tienen un tornillo de agarre porque aquí va a estar el grip, que ya lo miramos, y al cuerpo de la máquina
lo que la compone o lo que vemos como diseño, que aquí ya vienen en diferentes presentaciones, eso lo denominamos chasis. Ese es el chasis de la máquina. ¿Listo? Si ustedes se dan cuenta, la mayoría de máquinas pues tienen la misma composición, algunas cambian de pronto su forma por el diseño. En este caso podemos ver un caso interesante en la entrada del clip core, cómo cambia, cómo varía. Pero pues son variaciones ya más de diseño que de cualquier otra cosa. No tiene ninguna repercusión como tal en el funcionamiento de la máquina. Ya que les mostré las características de la máquina, me gustaría que por un momento ustedes analizaran las máquinas y se dieran cuenta de alguna diferencia. Esta es una máquina de línea, esta es una máquina de relleno. ¿Cuál creen que es la diferencia? Muy bien, para los que dijeron el fleje es más corto y aquí el fleje es más largo. Esa es la diferencia. La diferencia es que la máquina de línea tiene el fleje más corto, el tornillo de contacto está mucho más levantado, creando un golpe mucho más duro, lo cual me permite tener una línea mucho más marcada. Y aquí este fleje, al ser más largo y al estar el tornillo de contacto un poco más acostado en relación al martillo, me va a generar un golpe más uniforme, lo que me permite tener un mejor recorrido en los rellenos o en los sombreados. Eso me va a ayudar mucho. Entonces, ¿cómo se pone cómo se arma, cómo se estructura la máquina? Pues para empezar a tatuar, lo primero, lo que hablábamos, recuerdan, la aguja, el grip. Listo, la aguja RL que debería llevar el mástil hacia, muy bien para los que dijeron hacia abajo, el mástil va hacia abajo. Listo, entonces mi grip ingresa con la aguja entre el tornillo de agarre. Todas las máquinas tienen un hueco en el tornillo de agarre. Esta máquina, por ser tan nueva, digamos que está un poco durita pues acá, pero eso va cediendo con el tiempo. Luego el mástil lo vamos a poner en el martillo. ¿Sí? En el martillo. Ahora, aquí hay un punto interesante, y es que el martillo siempre tiene unos empaques para que el mástil pueda entrar. Esos empaques, lo que me he dado cuenta es que dependiendo del país o dependiendo de la ciudad lo llaman muy distinto, pero pues prácticamente es un pequeño empaque para el martillo, y la mayoría de fábricas o de empresas que venden las máquinas pues les van a encimar una bolsita como estas con todos sus empaques para el martillo. ¿Listo? Entonces, lo mismo que el ring que vimos ahorita y lo mismo que unas bandas elásticas para inmovilizar la aguja, que ya les voy a mostrar cómo funciona el tema. Entonces, pongo el mástil en el martillo, el mástil de la aguja en el martillo, y cuadro el grosor de mi aguja, depende qué tanto entre el grip en la máquina o qué tan fuera lo deje. ¿Listo? Aquí, bueno, aquí este grip está un poco, ya, por si es súper importante cuando yo arme la máquina, monte la máquina, darme cuenta que el agujero del grip quede completamente alineado con mi martillo. ¿Listo? Porque de esa forma voy a ver que la aguja quede completamente alineada a mi martillo, y eso me va a ayudar muchísimo a la hora de tatuar. La máquina lo que va a hacer es golpear la aguja, el martillo va a golpear la aguja para que la aguja salga y empiece a tatuar. ¿Listo? Entonces, si esta es una máquina de línea, pues le vamos a poner una aguja redonda, ¿cierto? El elástico, lo que vamos a hacer es, bueno, en estas máquinas es muy recomendable que con un elástico vamos a poder como bloquear un poquito más el movimiento horizontal que pueda tener la aguja. ¿Listo? Entonces, estos elásticos
son muy recomendables porque al hacer presión en el martillo lo mantienen pegado, al hacer presión en el mástil de la aguja lo mantiene pegado al martillo, y el movimiento es netamente vertical y bloquea el movimiento horizontal. Entonces es recomendable siempre hacer esto. ¿Listo? Ahora, para una máquina de relleno, el procedimiento es exactamente el mismo, ¿sí? Solo que la aguja, ¿recuerdan? La aguja va con el mástil hacia arriba en el grip. Pero igual, monto mi grip en la máquina. Estas máquinas, por estar nuevas, tienen muy cerrado el agujero para el grip. Y bueno, estaba haciendo un poquito complicado con la otra. Entonces, igual monto el mástil. Este, por ejemplo, no tiene aún el empaque del grip. Entonces lo que vamos a hacer es ponerle el empaque al martillo. Simplemente es introducirlo y aquí ya la máquina me queda lista. ¿Listo? ¿Qué nos faltaría? El elástico, apretar nuestro tornillo de agarre y cuadrar la salida que queremos de la aguja según lo veamos. Eso se puede cuadrar dependiendo qué tan afuera o qué tan adentro quiera el grip. ¿Listo? Cierro mi tornillo de agarre y lo que va a suceder es que la máquina va a hacer esto y voy a poder tatuar. ¿Listo? Ventajas y desventajas de una máquina de coil versus una máquina rotativa. Bueno, lo que yo les contaba anteriormente, la máquina de coil es mucho más pesada que la rotativa. Es un poco más pesada. Estas no son tan pesadas, pero sí son un poco más pesadas. Por su forma, por su diseño, el peso me queda hacia atrás de los dedos o de la mano, lo cual genera una leve tensión de este músculo, y después de varias horas o de bastante tiempo estar tatuando, me va a molestar un poco. ¿Listo? Entonces por eso hay que entrenar, por eso hay que pulir bastante el tema. Entonces es importante saber eso, el peso, la configuración. Pues estas máquinas varían y se pueden configurar. Ahora, hay gente que las configura muy personalizadas, que le cambian muchas cosas. Estas máquinas pueden tener bobinas de diferentes tamaños, por ende de diferente impacto. ¿Listo? Entonces, como que lo podemos configurar muy al gusto de lo que queremos. Esas son algunas ventajas. Su peso, digamos que es una de las desventajas, porque esta máquina, al ser más liviana y al no tener un peso horizontal, no me representa ninguna tensión en la mano y por ende me da mucha más facilidad de movimiento. Estas son mucho más económicas, estas son más costosas. Entonces también es una fortaleza. Fortaleza brutal pues de estas máquinas es que cuando a esta máquina yo estoy tatuando y la aguja ya perdió el filo, ¿sí? Que es algo que ustedes van a ir aprendiendo con la práctica. Cuando uno ya ve que la aguja no está entrando bien en la piel, la tinta, sino que está como rasgando, como dañando la piel y el pigmento no entra, es porque la aguja, o una de las razones puede ser porque la aguja perdió el filo. Y eso hay que reemplazar la aguja. Entonces ustedes imagínense tener que hacer todo este proceso de desmontar la aguja, bajarla, quitarlo, todo esto con guantes, ¿no? Porque hay un riesgo biológico. Sacar la aguja, en este caso con este grip que está súper grueso, entonces la tengo que sacar, tengo que botar el grip, tengo que botar la aguja y luego tengo que volver a montar la otra aguja con el otro grip, con todo nuevo. Es un complique, ¿no? Mientras que con la máquina rotativa, yo simplemente ya monté mi aguja, se le acabó el filo, la quito, la boto y monto la otra aguja. Es una fortaleza gigante. Fortaleza gigante de la rotativa: no hace ruido. Es genial, no hace ruido. En cambio, esta máquina tiene su sonido característico de máquina de tatuaje, ¿sí?
que es muy similar al de la fresa de un odontólogo. Creo que eso genera un poco más de tensión, creo que eso genera un poco más de estrés también en el cliente. Sin embargo, hay gente que le gusta. Hay gente que dice, es que no se siente igual, no tiene la misma fuerza. Sobre todo aquellos que se han tatuado ya anteriormente y de pronto son un poco más vieja escuela en esto del tatuaje. Como les contaba, pues son máquinas de la marca Dragon Hawk. Ustedes pueden investigar y buscar sus propias marcas, las marcas que quieran, que les gusten. Vienen en diferentes diseños. Los pesos son muy similares, sin embargo hay unas que pesan menos que otras. En este caso esta es la más liviana y esa es una característica que es valiosa porque cansa mucho menos la muñeca, ¿sí? Y vale mucho, digamos que vale mucho la pena cuando los tatuajes son muy largos. Ventajas pues de las agujas, a mí me parece que estas agujas de las rotativas son mucho más puntuales, mucho más exactas que estas agujas de mástil. Las agujas de mástil tienden me parece a mí que tienden a perder su filo más rápido y como que no son tan detalladas, como que no son tan puntuales. Algunas salen muy bien puntudas, o sea, muy puntudas, muy round liner, pero otras salen más o menos, entonces es entre una round shader y una round liner y es como que la línea no me queda tan chévere y me deja agujeritos. Entonces estas como que a veces salen unas chéveres, otras no tan chéveres. Las de la rotativa de la marca Cuelle que les conté me han parecido espectaculares, me han parecido muy chéveres, entonces mucho más exactas. Creo que eso es todo por ahora. Si tienen preguntas, por favor escríbanmelas aquí abajo del video. Recuerden que estaré muy pendiente para responderles. Y bueno, creo que me voy a adelantar a una pregunta que van a hacer. Carlos, ¿cuál compro? Carlos, ¿cuál compro de primeras? Compremos la de coil. Compremos 2 de coil. O sea, 2 de coil, la parejita que es la de línea y la de relleno. Con esas es que vamos a hacer las prácticas. Para este curso vamos a necesitar estas máquinas. No vamos a usar la rotativa. La rotativa, digamos que la vamos a dejar de últimas para quienes tengan el poder adquisitivo de tenerlas, o cuando ya estén tatuando profesionalmente pues las compran y ya digamos que va a ser autosostenible el proceso. Por ahora vamos a comprar estas, vamos a practicar con estas, que para que se lleven una idea, esto es como ensayar un poco con pesas, como el carro mecánico y el carro automático. El carro automático es muy sencillo, cansa menos, es más fácil de manejar, pero es importante aprender el mecánico para poder comprender toda la dinámica total de la máquina. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Listo, muchachos, nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias.